Las autoridades informaron del hallazgo de 5 cuerpos calcinados, presuntamente con características similares a los músicos desaparecidos durante el fin de semana en Reynosa, Tamaulipas. Me besan los placeres y mis ríos y los cantares de los pájaros hermosos. ¡Ay! Fueron devorados por el fuego y la versión oficial nunca se atrevió a remover las cenizas. En mayo de 2025, los integrantes del grupo fugitivo fueron secuestrados, torturados y calcinados. Sus cuerpos aparecieron dentro de un vehículo carbonizado. Sin embargo, pese a las evidencias, las autoridades lo catalogaron como un accidente. Hoy, familiares, amigos y fanáticos claman al mundo que aquello fue una masacre perpetrada por el narcotráfico y que el único pecado de los músicos fue entonar narcocorridos. Por desgracia, esta historia no es aislada. En México, los artistas suelen ser víctimas de la violencia narco. En esta nueva entrega, queremos descubrir las razones. ¿Qué se esconde tras el crimen del grupo fugitivo? ¿Qué conexiones siniestras unen a la música con el narcotráfico? Vayamos por las respuestas antes de que el fuego termine de borrarlas. Grupo fugitivo. El domingo 25 de mayo fue una jornada típica para los músicos del conjunto musical mexicano Grupo Fugitivo. Luego de una presentación, emprendieron camino a un show privado para el que habían sido contratados. Nada indicaba que al cabo de pocas horas, esa velada se iba a transformar en un infierno. Permitieron establecer que los integrantes de la agrupación musical fueron privados de su libertad alrededor de las 22 horas del domingo 25 de mayo, cuando se trasladaban a bordo de una camioneta GMC negra a un evento privado en la colonia Riberas del Río, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para el que habían sido contratados previamente. Una vez que partieron de Riberas de Rancho Grande, el grupo fugitivo fue interceptado por un vehículo. Del carro emergieron sicarios armados con rifles que les dieron la orden de descender de inmediato. Luego de revisar las identificaciones del grupo fugitivo, los traficantes los dividieron en 2 vehículos y partieron de la escena. El terreno donde fueron llevados los músicos se encontraba en las inmediaciones de la colonia Aquiles Cerdán, un lugar solitario y alejado en el cual los gritos de dolor quedan sepultados bajo el cielo nocturno. Allí fueron golpeados y humillados durante horas con las infames técnicas que tan bien conocen los sicarios narco. En ese momento, los criminales trataron de comunicarse con las familias de los músicos para solicitar el pago de rescate a cambio de la vida de sus seres queridos. ¿Tuvieron en algún momento llamadas, mensajes, pidiéndoles dinero, tratando de extorsionarlas? ¿Alguien de ustedes? En lo personal, de mis compañeras, sí. En lo personal, sí, a mí. Me dijeron que lo tenían, me pidieron una cantidad, se depositó y nunca me lo entregaron. Igual a mis familiares también. De hecho, incluso algunas de nosotros hemos recibido mensajes de anónimos por Facebook, hablando pues malas palabras y haciéndonos malos comentarios referentes. Aquí sí quiero dejar en claro que hacemos responsable al gobierno del estado de Tamaulipas por nuestra seguridad y la de nuestras familias. En realidad, los sicarios ya tenían decidido cuál sería el destino de sus presas. El dinero solo era un botín adicional. Es por eso que la comunicación con las familias fue tan rudimentaria y esporádica, tanto así que algunas personas vieron los mensajes días después de la masacre. Más desgraciadamente nunca me la dieron, pero sí me dieron algunas pistas en palabras, vaya, de que podía ser él. Ahí fue cuando yo pues, o sea, te dieron algunas características específicas que te hicieron pensar que sí se trata de tu familia. Ajá, y nunca me entregaron nada, nunca me lo dieron. ¿Volvieron a llamar?
¿Depositaste y te volvieron a Me llamar? bloquearon porque fue prácticamente por Facebook. O sea, y se hizo eso y me bloquearon. Una vez que los delincuentes estuvieron satisfechos, procedieron a fusilar a los artistas. Fue una auténtica masacre. No contentos con arrebatarles las vidas, los narcotraficantes los trasladaron hasta una ruta poco transitada. Los colocaron dentro de un vehículo para luego prenderlo fuego. El carro ardió como una hoguera, consumiendo los restos del horripilante crimen cometido. Al recibir las amenazas telefónicas, los familiares se comunicaron con las autoridades para denunciar el posible secuestro del grupo fugitivo. La policía inició la búsqueda el día lunes, pero no fueron ellos quienes dieron con la primera pieza del rompecabezas. Fueron los habitantes de Ribera de Rancho Grande quienes encontraron un vehículo calcinado con restos humanos en su interior. Tamaulipas confirmó que con base en las cámaras de seguridad y los teléfonos celulares de los cantantes, lograron establecer que desde la noche del domingo, cuando reportaron su desaparición, fueron llevados a un predio en la misma ciudad donde los habrían privado de la vida. Hay 9 sospechosos arrestados como probables responsables. La fiscalía también informó que no ha establecido el móvil del crimen y precisó que aún recaban indicios en el lugar del hallazgo. La investigación tanto de policías como de activistas arrojó un primer dato sombrío. Según la agrupación Amor por los Desaparecidos, los músicos fueron citados bajo engaño a ese show privado. Era solo una coartada para poder emboscarlos en medio de las rutas de Reynosa. La Fiscalía General de Justicia anunció que ya se habían realizado detenciones de posibles autores materiales de la masacre. Era un grupo numeroso y con un largo historial de relaciones con el temido Cártel del Golfo. Es de resaltar que en dicho operativo, las fuerzas del orden estatal y federal lograron la detención de 9 individuos considerados probables responsables de los hechos mencionados y de los cuales se tiene conocimiento que son integrantes de una célula criminal del grupo delictivo Cártel del Golfo, fracción Los Metros, que tiene su rango de operación en la ciudad de Reynosa. Muchos apuntaron que la temática de las canciones del grupo fugitivo había sido la causa. Ellos se dedicaban, entre otros géneros, al narcocorrido, relatando aventuras y leyendas del crimen organizado mexicano. Esto es un factor de riesgo, ya que muchos cárteles no disfrutan que sus historias sean narradas de esa manera. Por el contrario, cuando las canciones se encumbran a una organización rival, eso también es motivo de furia. Pero ¿quién ordenó el ataque? Las autoridades dieron con un jefe de plaza del Cártel del Golfo, alias M47, un líder operativo que estuvo a cargo de incontables masacres, incluyendo el asesinato del grupo fugitivo. En junio de 2025, ese capo de Reynosa fue atrapado. En otros temas, primera noche entre rejas del M47, presunto autor intelectual del asesinato de los 5 integrantes del grupo fugitivo. La policía mexicana lo identificó como Santos N y fue detenido en Reynosa junto con otras 2 personas. Estaría ligado a la facción de Los Metros del Cártel del Golfo. Más allá de la detención del M47, aún quedan muchas preguntas sin responder en torno al asesinato de los músicos. ¿Su error fue cantar sobre el mundo delictivo? ¿O había lazos más profundos que unen a los artistas con el Cártel del Golfo? El silencio de las autoridades parece sepultar cualquier chance de una historia completa. Los norteños de Río Bravo. El sábado 24 de noviembre de 2018, poco después de las 8 de la noche y tras haber ofrecido un show con el grupo Los Norteños de Río Bravo, los hermanos Cuitláhuac Ruiz y Elías Hernández salieron juntos. Sin embargo, nunca llegaron a sus hogares. Para la medianoche, la ausencia de los músicos se hizo notar. No atendían sus teléfonos ni habían dejado aviso de que irían a otro destino.
De inmediato, la banda y la familia de los muchachos publicaron en sus redes sociales buscando información sobre el paradero, pero esa búsqueda culminaría de manera horripilante. Nos encontramos precisamente en la ciudad de Reynosa, en donde fueron encontrados los cuerpos de 2 integrantes del grupo Norteños de Río Bravo. Fue precisamente en esta ciudad en donde se encontraron prácticamente ejecutados al interior de su camioneta. Fueron los cuerpos de Cuitláhuac Ruiz, de 26 años de edad, de bajo sexto en el grupo, y Elías Hernández, de 25 años, en el acordeón, quienes fueron privados de su libertad el pasado sábado 24 de noviembre en el municipio de Río Bravo. Los jóvenes fueron encontrados 12 horas más tarde dentro de una camioneta Nissan Frontier. Estaban muertos, con señales de tortura, golpizas y un disparo en la cabeza. Ambos habían sido ejecutados dentro del vehículo que fue abandonado. La reacción de la comunidad fue inmediata. Indignación, dolor y un pedido de justicia para 2 hermanos. Condenamos enérgicamente este hecho tan lamentable. Desde anoche mismo se dieron instrucciones a las autoridades para localizar el paradero de nuestros muchachos. Hoy en la mañana estuvimos acompañando a los padres y sus hermanos, solidarizándonos por tan lamentable hecho. Siendo las 10 de la mañana, nos notificaron en qué parte fueron localizados sin vida a Cuitláhuac y Elías Hernández Gutiérrez. El motivo del asesinato fue objeto de especulación. Se sugirió que podían estar ligados al narcotráfico, que tenían amigos en la mala vida o que le cantaban a las bandas delictivas. Todas esas teorías fueron descartadas por la comunidad. Ambos eran muchachos honrados. Es un dolor muy fuerte, es algo inexplicable perder injustamente a seres queridos, personas de bien. La camioneta en la que viajaban fue localizada ayer en esta carretera que conduce de Reynosa, Tamaulipas, a la frontera con Texas. Dentro estaban los cuerpos sin vida de los 2 músicos. Según la fiscalía, los culpables del horripilante ataque fueron detenidos. Se trataba de un grupo de sicarios regionales que habían atacado a los muchachos por puro azar, sin un fin específico. Ni dinero ni venganza. Odio puro. Lo arrebataron a mis hermanos, a todo el pueblo, a todo el público, injustamente. Ellos solo estaban trabajando, solo se dedicaban a eso, a trabajar honradamente. Al día de hoy hay incógnitas sin resolver sobre la motivación del crimen y si los asesinos pertenecían a un cártel de gran envergadura. Lo cierto es que los hermanos se sumaron a la extensa lista de artistas víctimas del narcotráfico. Armonía 10. La violencia narco contra los artistas no es exclusiva de México. En Perú, el grupo Armonía 10 lo descubrió de la peor manera. El 16 de marzo de 2025 se retiraban de un concierto cuando su bus fue baleado por un sicario a bordo de una motocicleta. Los 2 impactos dieron en el vocalista del grupo, Paul Flores, quien murió prácticamente de inmediato. Esta vez delincuentes atacaron a balazos el bus de la orquesta en el Callao. Un día antes habían recibido un mensaje donde les pedían 20.000 soles. El ataque, si bien fue sorpresivo, también fue anunciado. Es que el conjunto habría recibido numerosas amenazas anónimas, donde le demandaban el pago de una suma de dinero para permitirles cantar en comunidades controladas por pandillas. Más que todo extorsiones, ¿no? Justamente ayer nos amenazaron del distrito de San Juan de Lurigancho, pidiéndonos un cupo por una fuerte cantidad, pero como siempre nos escriben y no hacemos caso, y esa vez pues bueno, han tirado 2 balas justamente donde voy yo. Son pago de cupo, ¿no? De cupo como siempre, como todo grupo pues, que paga, pues, ¿no? ¿Cuánto pero le piden? 20.000 le pidieron.
El representante recuerda el momento del tiroteo como una pesadilla en cámara lenta. Él fue quien vio con mayor claridad al agresor, un motociclista que sin dejar de acelerar, abrió fuego con una pistola 9 milímetros que terminó eliminando al cantante. La crueldad del asesinato despertó movilizaciones de familiares y duras críticas a las autoridades. Afortunadamente, el autor material del crimen fue atrapado por la policía. Este sujeto, conocido como el italiano, ya confesó su delito y confesó que efectivamente disparó contra el bus de Armonía 10, donde lamentablemente viajaba el cantante conocido también como el ruso Paul Flores. Él ha dado una serie de detalles según los agentes policiales, porque en esta confesión no solamente ha mencionado a qué hora inició con el ataque del bus de Armonía 10, sino qué hizo posteriormente a este asesinato. En países donde el narcotráfico y las pandillas armadas son la verdadera autoridad, incluso ser músico se transforma en una actividad de riesgo. Estos 3 casos ponen de relieve cómo la criminalidad se cuela hasta en las industrias más nobles, regando con sangre las calles y los escenarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en la violencia narco que domina las calles y comunidades de México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Te esperamos en la próxima entrega de Militarmente.